días, señoras y señores espectadores de Televisión Española. Les hablamos desde la Plaza de Colón de Madrid, en donde precisamente vamos a emitirles y a transmitirles a través de la primera cadena del canal internacional y del canal 24 horas de Televisión Española los actos centrales del día de la fiesta nacional, del día del 12 de octubre, como es tradicional. Televisión Española está aquí con las Fuerzas Armadas, con los poderes del Estado, con sus majestades los reyes que van a presidir estos actos, con el gobierno en pleno, con el poder judicial, con los representantes del poder legislativo y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, y con el pueblo español, representado en este caso por el pueblo de Madrid. Como siempre, vamos a estar con ustedes hasta que terminen estos actos centrales desde la Plaza de Colón de Madrid. Vamos a estar acompañados, como es habitual, por queridos compañeros y asesores que nos van a ayudar en estas tareas de la transmisión. Está con nosotros en primer lugar nuestro compañero Pedro V. García. Buenos días, Pedro. Buenos días en esta otoñal y por ahora soleada mañana madrileña. Va a estar también con nosotros el brigada José Luis Gutiérrez, de la Oficina de Relaciones Informativas de la Defensa. Buenos días. Hola, buenos días. Aquí vamos a estar, como les decíamos, señores espectadores, para transmitirles todo lo que aquí ocurra y sobre todo lo que subyace, es decir, el interés, el motivo central de esta conmemoración del 12 de octubre, que además de acercar a la sociedad, a los ejércitos y los ejércitos a la sociedad, este año tienen como una especial significación con un lema que se ha querido dar a una exposición que está abierta aquí a muy pocos metros de nosotros, en los jardines de la Plaza de Colón, que se titula España y la Europa de la Defensa. Porque una de las grandes novedades, luego lo veremos, porque vamos a hablar con su principal responsable, una de las grandes novedades de este desfile es que por primera vez van a ver ustedes, señoras y señores espectadores, y van a ver los miles de personas que están aquí en la Plaza de Colombia a lo largo del Paseo de la Castellana de Madrid, desfilar a una representación del Eurocuerpo, del ejército europeo en el que participa España. Es un Eurocuerpo fundado en el año 1992 por Francia y Alemania, a las que se unió Bélgica en 1993 y España en 1994. Finalmente, en el 96 se adhirió Luxemburgo y está formada por la Brigada Franco-Alemana, una división de cada país, salvo Luxemburgo, que aporta una compañía. Luego lo vamos a ver más en detalle y vamos a hablar sobre todo con su responsable, puesto que ese Eurocuerpo está mandado por un teniente general español, que es orgullo para todos nosotros, para los españoles y por supuesto para las Fuerzas Armadas de nuestro país, que se llama Juan Ortuño Suc, pero luego hablaremos con él. De momento decirles que esta presencia de los ejércitos españoles en Europa y en el mundo es precisamente uno de los timbres de gloria en este instante, la colaboración de España con el resto de los ejércitos para las operaciones de mantenimiento de la paz. Concretamente hay 3.083 soldados españoles en estas operaciones, en estos destinos, entre los que están Bosnia-Herzegovina, Croacia, Montenegro, Macedonia, Nagorno-Karabaj, Georgia, Guatemala o la base de Aviano en Italia. El ejército de tierra hay 2.700 soldados, de la Armada 3, del ejército del aire 234, de Guardia Civil 73 y de cuerpos comunes un cuerpo. Vamos a precisamente a ofrecerles una muestra de ese trabajo mientras van ustedes viendo imágenes de cómo se está preparando, de los minutos previos de la colocación, concretamente para el desfile aéreo, de parte de los soldados de las fuerzas que van a desfilar ante sus majestades los reyes y ante ustedes. Les vamos a ofrecer, como decimos, una muestra del trabajo de las Fuerzas Armadas españolas fuera, concretamente en Kosovo. Pedro V. Hasta Kosovo, y para conocer ese trabajo de las Fuerzas Armadas españolas ha viajado nuestro compañero Alejandro Eras Lobato. Este autobús, 100 veces apedreado y ametrallado, puede ahora circular libremente de un poblado serbio a uno albo-kosovar, gracias a que soldados españoles, en este caso legionarios, lo protegen. Nuestros soldados están allí como en otros muchos países. Kosovo o Georgia pueden ser dos ejemplos para que la paz sea posible. En realidad, protegen a todos de todos. Nosotros aquí en Mitrovica protegemos a todas las minorías. Bueno, en este caso concreto tenemos albaneses y serbios. Entonces a estas dos minorías protegemos y también tenemos aquí un barrio que es el barrio de los gitanos, que en caso de que se reasienten, que es uno de los proyectos de ANUR, pues también tendríamos que darle protección. Se patrulla de día y de noche, por los caminos, a pie, por las carreteras, si es que pueden llamarse así, en vehículos blindados que, claro, se resienten. Esto puedo poner. Me dejo de mano. Tira para allá.
complicada, no les falta trabajo por lo que veo, ¿no? Pues no nos falta trabajo. Aquí estos se averían bastante por la carretera tan mal que tenemos por la zona. Los puestos de los centinelas son una garantía para la población. Muchas noches, algunos de los más amenazados se van a dormir debajo de las garitas. Solo en Kosovo hay 1.567 soldados españoles. La vida es dura, lejos de la familia, pero a veces llega algún permiso. Mi mujer dio algo la semana pasada y solicité el permiso y los jefes lo han tenido bien y está disfrutando una semana de permiso para ver a la familia. ¿Y aquí la vida es dura o no? Es dura porque está uno fuera de la familia, pero vamos, que se sobrelleva. Ya está uno acostumbrado más o menos a estar en estos sitios y no es la primera vez que estamos aquí, pero vamos, que se lleva más o menos bien. Cada 4, 5 o 6 meses se produce el relevo de los españoles y es una buena ocasión para brindar por el buen trabajo. Venga, por la misión, que eso no nos quede... Buen viaje y que vaya bien a nosotros. Que esto sea lo más duro de la misión. Que no conocéis el invierno de Kosovo. Esto bien montado puede valer para Navidades. El invierno de Kosovo no está duro, me han dicho. No. Que de 28 grados bajo cero no pasa, así que... Lo que encuentran los que llegan son propiedades destruidas, arrasadas por el odio de los dos bandos. El colegio estuvo funcionando hasta marzo del 99. Pero aquí hay algunas cosas de que se demuestran que rápidamente, un día para otro, tuvieron que abandonarlo y salir los maestros, los niños, y quedaron casi el material escolar en la zona y luego por se ha ido destruyendo sistemáticamente. Cada pocos kilómetros se establecen controles de carreteras y se registran los coches. Uno de los objetivos es el control de las armas, toda vez de que aquí en Kosovo todo el mundo está armado, ¿no? Uno por distintas finalidades, ¿no? Uno tiene unos fines son por agresión, otros tienen las armas para intimidar y otros tienen para su defensa propia, ¿no? Los sanitarios de las Fuerzas Armadas Españolas tienen sus ambulatorios abiertos para todo el mundo y son muchos los que acuden a ellos. Atendemos a todo lo que necesita, población civil, tanto albano-kosovar como población serbia, prácticamente todo. ¿Qué enfermedades son las más normales entre los pacientes? Bueno, descartando un poco quizás las más habituales, que son las que fundamentalmente heridas, traumatismos varios, torceduras, esguinces y fundamentalmente muchas heridas infectadas, heridas mal curadas, sobre todo por problemas de higiene, por mala curación. La gente, pudimos verlo, quiere a los soldados españoles. Dicen que se identifican con ellos más que los de otros países. ¿Cuánto tiempo estuvo la Legión aquí en este pueblo? La Legión en este pueblo estuvo 5 meses, sí. Y yo comprendo castellano con ellos y con un diccionario pequeño. ¿Esta escuela la construyó la Legión, dice? Sí, la Legión. Ellos traen el material, capitán Carrera de primera compañía de la Legión y nosotros trabajamos. Y el colegio ahora mismo se llama Colegio Legión Española. Es la hora de la salida de los niños del colegio en esta ciudad de Kosovo. Aquí, soldados españoles están vigilando para que suceda lo que afortunadamente está sucediendo, que se pueda pasear pacíficamente por estas calles. Hace bien poco no era así. Un ejemplo, a mi derecha, tienen ustedes en esta iglesia que fue prácticamente arrasada, quemada exactamente. El trabajo de las fuerzas internacionales, entre ellas muchos soldados españoles, está en impedir que eso vuelva a ser así. Está en conseguir que se pueda, como decíamos, vivir aquí en Kosovo en paz. Gracias, Alejandro Eras Lobato. Vamos a hablar ahora en directo, cuando faltan aproximadamente 5 minutos para que lleguen sus majestades los reyes y comiencen los actos aquí en la Plaza de Colón, con el responsable del Eurocuerpo, que como decimos es la primera vez que va a desfilar aquí, además responsable también, doblemente, en este caso, de las fuerzas del KFOR, por tanto, conoce esto mismo que acabamos de ver de primerísima mano. Suponemos que tenemos en defensa el alcalde de Madrid. Y el alcalde de Madrid, señor Álvarez de Manzano. Decimos que, como es tradicional y habitual, sus majestades los reyes, la familia real, vendrán escoltados por los escuadrones de la Guardia Real. A través de ahí tienen una imagen de parte de los miembros del gobierno, a los que luego veremos. Se ve también el presidente del Tribunal Constitucional y las presidentas del Congreso y el Senado. Todas ellas flanquearán, todas esas autoridades flanquearán a sus majestades los reyes, cuyos coches vemos justamente en este instante. Decirles que en este desfile, en esta parada y desfile, van a participar 4.500 personas, 100 aeronaves y 230 vehículos. Las novedades, Brigada Gutiérrez, de este año, aparte de esta del Aeroejército a la que hemos
dedicado ya un tiempo y hemos subrayado especialmente, ¿cuáles van a ser? Pues en principio, lógicamente, la que ya hemos mencionado, la participación del Eurocuerpo, con representaciones de 4 países, además de España. Después tenemos la participación de una escuadrilla de helicópteros de la Armada, formado por distintos modelos, pertenecientes todos ellos a la flotilla de aeronaves. Y a continuación tenemos la participación de un nuevo vehículo de caballería, es el Centauro, con el que va a ser dotado el regimiento Lusitania, que es el regimiento de caballería de la Fuerza de Acción Rápida. Y como última podemos destacar el paso de una pieza de artillería de 155-52 que pertenece al mando de artillería de campaña. Esto podría resumir las novedades de este año, que vuelvo a decir, lo más importante indudablemente es la participación de fuerzas de otros países, en concreto de Alemania, Francia, Bélgica y Luxemburgo. Bien, señores espectadores, como lo decíamos, todo esto lo iremos viendo detalladamente a lo largo del tiempo de transmisión que nos resta. Decirles que hay dos, diríamos, grandes autoridades militares, aparte de que están todas ellas, pero digamos, los máximos responsables son el jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Teo Valderas Cañestro, que de alguna manera es el gran anfitrión, aparte del ministro de Defensa, evidentemente, y luego el jefe del desfile terrestre, que tiene también un protagonismo especial, que en este caso va a ser el general jefe de la Brigada de Infantería Acorazada número 12, Guadarrama, que tiene su sede en el Goloso, que es el general Francisco García Alba. Ven ustedes pasar en este momento a los automóviles que traen a la familia real, escoltados, concretamente en la plaza de Cibeles, y enfilando el paseo de Recoletos. Y en primer plano ven ustedes precisamente a la compañía de honores de la Guardia Real, que es la que va a rendir honores, como es además su misión en los actos importantes en los que participan sus majestades los reyes. Como siempre, la elegancia y la prestancia tanto de los caballos como de los miembros de la Guardia Real que escoltan a sus majestades le dan especial brillantez a este acto de la fiesta nacional. Fiesta nacional que se quiso aunar con el gran desfile de las Fuerzas Armadas desde hace ya unos años. Ya les contamos alguna vez a ustedes la pequeña historia de Su Majestad el Rey haciendo el comentario precisamente al jefe del Alto Estado Mayor de la Defensa, al general del aire Valderas Cañestro, a raíz de la fiesta, del pequeño acto que se celebraba en la Plaza de la Lealtad con motivo del 12 de octubre, y el comentario de Su Majestad el Rey diciéndole al jefe de Estado Mayor que había que darle un realce especial mayor a la fiesta nacional. De ahí nació la idea, que luego de estudiarla evidentemente todos los organismos responsables decidieron hacer confluir esta gran fiesta de las Fuerzas Armadas con el día de la fiesta nacional en un lugar, en un marco tan importante como es la Plaza de Colón, el Paseo de la Castellana y Recoletos, en el mismísimo corazón de la capital de España. Con respecto a la organización de los actos del 12 de octubre, debemos indicar que en ellos participan multitud de organismos y personalidades, todos ellos desde el plano de vista militar, encabezados por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, que a su vez delega en el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, lo que nosotros llamamos GEME, la participación de todas las unidades terrestres, y a continuación en el jefe del mando aéreo de las unidades autónomas, los presidentes de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma, están también los delegados del gobierno en cada comunidad autónoma, alcaldes y representantes del Ayuntamiento de Madrid. Aplausos del público, que como ven es numerosísimo en las calles de Madrid. Siempre el pueblo de Madrid ha respondido a esta llamada de unión, en este caso como decíamos al principio de esta transmisión, de las Fuerzas Armadas, pero también de todos los poderes del Estado, puesto que es una fiesta nacional en la que el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial están también dando una muestra de unión, de esfuerzos para hacer de este país lo que es un país democrático, un país con todas las cualidades del Estado de Derecho y en paz. Felizmente. Cornetín de órdenes que anuncia la llegada de sus majestades los reyes. Desciende Su Majestad el Rey, Su Majestad la Reina, saluda al presidente del gobierno y al resto de las autoridades
ministro de Defensa, el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, el alcalde de Madrid, el jefe de Estado Mayor de la Defensa y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Seguidamente va a sonar el himno nacional. Aplausos del público tras ser escuchado el himno nacional. Tras recibir los honores reglamentarios, Su Majestad el Rey pasará revista a la puerta. A continuación, Su Majestad el Rey va a pasar revista al batallón de honores, acompañado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa y el jefe de su cuerpo militar. La música que suena se titula precisamente así: Marcha de revista de Su Majestad el Rey. Cuando sonaba el himno nacional hemos podido comprobar que estaba lógicamente también Su Alteza Real, al que vengo ahora justamente, el Príncipe de Asturias, y también los duques de Lugo, saludando a don Manuel Fraga, presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, y al resto de los presidentes de comunidades autónomas. Hemos visto a Cantabria, Aragón, Marcelino Iglesias. Ya ascienden a la tribuna Sus Majestades los Reyes, acompañados del Príncipe de Asturias y de los duques de Lugo, la infanta doña Elena y don Jaime de Marichalar. Le
hemos adjudicado al señor Posada el Ministerio de Asuntos Sociales y es de Administraciones Públicas. Ustedes perdonen, hacemos la corrección a tiempo. Administraciones Públicas. Eso es. Ya saben que Asuntos Sociales ha sido absorbido por el Ministerio de Trabajo, del que es titular el señor Aparicio, Juan Carlos Aparicio. De un momento a otro, el jefe del Estado Mayor de la Defensa va a pedirle autorización a Su Majestad el Rey para que comience el desfile, en este caso el desfile aéreo, que este año sí, me parece que va a ser el homenaje a la bandera primero, sí, perdón. Van a comenzar los actos con el homenaje a la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España. Aquí en la pantalla vemos cómo la bandera es transportada por un miembro de cada uno de los 3 ejércitos y un guardia civil, y vemos cómo la bandera de la Guardia Real toma posesión de un sitio destacado donde se va a izar la bandera y recibe los honores del batallón de la Guardia Real, compuesto por 2 compañías y una escuadrilla. Esa pieza que interpreta la banda de la Guardia Real se titula Al Príncipe de Asturias. Esa enseña nacional va a presidir todo el acto, será arriada al final del mismo. Se ha oído la orden de presenten armas, a la bandera presenten armas. Y ese viva sonoro y rotundo en la plaza de Colón de Madrid. Han visto un par de planos impresionantes, uno de ellos tomado por el helicóptero de Televisión Española, de toda la plaza y la bandera en el centro. La
la respuesta del pueblo de Madrid que ha aplaudido este izado de la bandera española. Los bienes Rodríguez ocuparán sus posiciones para evitar el homenaje a los serenos y su vida por España. Los guiones y banderines del batallón de la Guardia Real están tomando sus posiciones para participar en el acto a los que dieron su vida por España. Y obedeció. Lo requirió el deber y lo pasado. Con su sangre la empresa realizó. Con su esfuerzo la patria engrandeció. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino. Querer a España su pasión eterna. Servir a los ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no quisieron morir de otra manera. Los soldados que portan la corona, escoltados por los guiones y banderines, se dirigen a paso lento al pie de la bandera donde se le vaciará una corona de laurel. Acompañante del presidente del gobierno, la presidenta del Congreso, la presidenta del Senado, efectuará orden nacional, en memoria de todos los que dieron su vida por España. Rogamos así también en silencio a este homenaje que concluirá con una descarga de fusilería.
Oh Dios, Padre nuestro y amigo de los hombres, que premias con generosidad los actos nobles de tus criaturas. A cuantos hicieron oblación de sus vidas en el servicio de España, concédeles tu amistad. Que premias con generosidad los actos nobles de tus criaturas, a cuantos hicieron oblación de sus vidas en el servicio de España. Concédeles tu amistad y el premio de la vida eterna. Y a nosotros, los que caminamos aún aquí en la tierra, españoles de diversas creencias religiosas y concepciones de la vida, ayúdanos a estar unidos en la construcción de la paz y de la justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A la patrulla Águila que va a sobrevolar la plaza de Colón en este instante. La descarga de fusilería que cierra este acto de homenaje a los que dieron su vida por España. Estoy seguro que todos los espectadores, lo mismo que Su Majestad el Rey y todos los que aquí estamos, tenemos en mente a todos los que han dado su vida por España, sobre todo en estos últimos años, víctimas de la sinrazón y de la violencia, miembros de la Guardia Civil, policías nacionales, miembros de las Fuerzas Armadas, concejales, incluso algunos que sin llegar a culminar ese designio trágico tuvieron muy cerca la muerte, miembros de las Fuerzas Armadas estos últimos días, sin ir más lejos, en Sevilla, etcétera, o miembros del Poder Judicial como el último, asesinado por ETA. Son 782 españoles a estas alturas del año 2000 los que murieron víctimas de esa violencia, 319 civiles y 320 civiles, con el miembro del Poder Judicial asesinado en Granada y 463 miembros de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos policiales. El batallón de nuestra Guardia Real procederá a colocarse en su lugar en la formación para el desfile terrestre. Hay que subrayar también en este momento el brillante protagonismo de la banda de la Guardia Real, que lleva toda la parte musical de esta primera parte del Día de la Fiesta Nacional, dirigida por el coronel Francisco Grau Vergara. Ahí tienen justamente en imagen a la banda de la Guardia Real. Cuya
bandera desciende del estrado, donde se ha celebrado ese homenaje a la bandera y a los que dieron su vida por España. Bravo cero, aquí Papa Cero. En estos momentos el batallón de la Guardia Real está realizando los movimientos necesarios para entrar en formación y participar en el desfile terrestre. A continuación vamos a presenciar el desfile aéreo. En esta ocasión está compuesto por 90 aeronaves de los 3 ejércitos, y al mencionar anteriormente las novedades se nos olvidó el indicar que este año el Ejército del Aire va a participar con algo bastante espectacular, que es una operación de reabastecimiento en vuelo, que va a participar un Boeing 707 del Grupo 45 y 2 aviones F-18 del ala 11. La formación estará iniciada, como es habitual, por los aviones reactores, aviones de F-18, F-1, F-5, aviones Phantom y aviones de la 9ª Escuadrilla de la Armada, aviones Harrier de aterrizaje y despegue vertical. Posteriormente irán los aviones de transporte y patrulla marítima, con Hércules, P-3 Orión, aviones C-235. También este año es novedad, estaba previsto que el año pasado participaran, pero debido a las condiciones meteorológicas fue absolutamente imposible. Y participarán los aviones CL-215, los aviones Canadair del Grupo 43, bastante conocidos en los montes españoles. Desgraciadamente son los que participan en la extinción de fuegos forestales. Y a continuación tenemos la agrupación de helicópteros, que, vuelvo a decir, está compuesta por aparatos de los 3 ejércitos, y el desfile aéreo, como es habitual, lo finalizará la patrulla Águila. Se inicia ya el desfile aéreo. En la pantalla tenemos un avión Hércules escoltado por 2 aviones P-3 Orión, y a continuación los C-235 de transporte. Aquí estamos viendo los reactores. Está concretamente la formación de C-1. Aquí los tenemos desde arriba, una imagen novedosa sobre el Paseo de la Castellana. Este es el mando del desfile, 2 aviones F-18. A continuación va el grupo 1, formado por aviones F-18 de las alas 12 y 15. Estos que tenemos en pantalla son los Mirage F-1 del ala 14. No es por presumir, pero estas imágenes también son una novedad, una absoluta novedad. Estas imágenes inéditas en televisión española. Nunca se había visto un desfile aéreo con esta riqueza de imágenes tomadas desde distintas alturas por los compañeros de televisión. Creo que es la primera vez que vemos un desfile aéreo desde arriba. Es que se ha colocado un helicóptero entre los aviones y el suelo, con lo cual permite ver de una manera tan espectacular el desarrollo del desfile. Estos son los aviones CL-215 del Grupo 43 de Torrejón, desgraciadamente bastante famosos. Avión Hércules, los 2 aviones de patrulla submarina, los F-3 Orión, con base en Morón. Tenemos la formación de helicópteros
formada por helicópteros de los tres ejércitos, como ya hemos mencionado, helicópteros del ala 48 y del ala 78 del Ejército del Aire, helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra y también una formación de helicópteros de la flotilla de aeronaves de la Armada con base en Rota. Debemos destacar que la escuadrilla de helicópteros de la Armada está compuesta por 4 aparatos, todos ellos distintos entre sí. Aquí los tenemos con el Suelo de Madrid al fondo. El helicóptero, en este caso de Televisión Española, está sobre los helicópteros que están ahora mismo desfilando. Y esta es la novedad, una de las novedades de este desfile, el abastecimiento en vuelo. Sí, aquí vemos como un aparato, un Boeing 707 del Grupo 43, está simulando la operación de reabastecimiento en vuelo de 2 aviones F-18 pertenecientes al ala 11 con base en Morón. Como se pueden imaginar, por razones obvias de seguridad, esto no es real. ¿Qué quiere decir que no es real? Es decir, la operación es la real, lo que nos está haciendo evidentemente es reabastecer en vuelo. Pero vamos, aquí podemos comprobar la precisión de la maniobra. Patrulla Águila tan espectacular, cerrando el desfile con el lanzamiento de los colores de la bandera nacional. Mientras se pierden en el horizonte los miembros de la Patrulla Águila, en esa imagen absolutamente espectacular. Está a punto de comenzar ese desfile terrestre que va al mando del general jefe de la Brigada de Infantería Acorazada número 12, Guadarrama, general Francisco García Almenta. Así que imagen tan realmente hermosísima. Hasta ahora estamos acostumbrados a verlos en un suspiro por encima de nuestras cabezas y ahora nuestro realizador realmente estoy seguro que está gozando tanto como nosotros o más, viendo cómo puede hacer durar y seguir el itinerario de esos aviones durante tantísimo tiempo. Tienen imagen justamente al general Ortuño, con el que antes hablábamos, acompañado de su jefe de gabinete, que es un teniente coronel francés. Su jefe de gabinete lo distinguirán enseguida por el uniforme francés, y los miembros que desfilan del ejército. Son 160 soldados y 29 vehículos, representando concretamente al ABC Batallón de Protección NBQ alemán, al Batallón de Artillería de Campaña también alemán y
además a Batallón 14A de Bélgica, a la Compañía A de Luxemburgo y al Regimiento 503 de Francia, además de las fuerzas españolas. Sí, aquí tenemos la unidad alemana. Este desfile se ha iniciado con la presencia de las banderas de los 5 países que componen el Euroejército. Aquí estamos viendo pasar la compañía mixta alemana, formada por unidades NBQ y por un batallón de artillería de campaña. Aquí tenemos a las unidades belgas del batallón de artillería 14, donde está integrado también, aquí al fondo lo vemos, un pelotón de reconocimiento de Luxemburgo, perteneciente a la compañía Alfa de Luxemburgo. Hay que decirle a los señores espectadores que, como ya repetíamos, ahí ven perfectamente el vehículo del general Ortuño que pasa ahora por delante de la tribuna de Su Majestad el Rey. Decirles que esta es la primera vez, vamos a insistir, que desfila esta representación del Euroejército en España, pero ya lo ha hecho en la Fiesta Nacional Francesa, en los Campos Elíseos, y también en la Fiesta Nacional Belga en otras ocasiones. Aquí todavía no habíamos tenido la oportunidad de verlos, pero aquí están precisamente para sellar, para visualizar esa presencia, esa integración total de los ejércitos españoles en Europa, en la defensa europea. Y aquí tenemos los blindados alemanes. Representación francesa. Aquí tenemos los vehículos de exploración de caballería, vehículo característico del arma y que también desfila lógicamente como perteneciente al Eurocuerpo. Hay que recordar que al Eurocuerpo pertenece la División de Infantería Mecanizada Brunete y sus 3 brigadas más regimientos y núcleo de tropas divisionarias. Ahí a la izquierda de su imagen, en el vehículo, pueden ver el logo del Eurocuerpo. Es un mapa de Europa estilizado, atravesado por una espada en vertical, con colores azul y blanco, como son los colores europeos. Esta unidad que estamos viendo es el principio de la unidad motorizada ligera, pertenece a la Brigada de Caballería 2 Castillejos, que tiene su base en Zaragoza. Y esto que estamos viendo a continuación son los nuevos vehículos Rebeco de fabricación nacional, pertenecientes al Regimiento de Transmisiones Tácticas 21. Hemos entrado ya en el desfile terrestre propiamente español después del Euroejército, ¿no? Efectivamente, ya estamos con las unidades españolas. Aquí tenemos, hemos visto pasar los puestos de tirador de la artillería antiaérea.
También veremos a la compañía de defensa contra carro de la brigada paracaidista, que también va montada sobre el vehículo Rebeco. Ahora mismo estamos viendo otra vez regimiento de transmisiones y también una unidad de restauración de red perteneciente al mando de transmisiones. Estos son equipos ya de artillería de campaña, pertenecientes al mando de artillería. Como podemos ver, las nuevas tecnologías llegan a todos los ámbitos. Concretamente aquí vemos, es una unidad de restauración de red del mando de transmisiones y vuelvo a repetir, como en todos los ámbitos tenemos que adaptarnos a las más modernas tecnologías. Esta es la unidad de artillería. En principio vemos una unidad con lanzacohetes Teruel. Y posteriormente veremos una unidad dotada de cañones 155-52, de muy reciente adquisición. Aquí vemos cómo pasan las unidades con lanzacohetes Teruel, las piezas de artillería y al fondo vemos la unidad de sanidad formada por unidades de las brigadas de caballería, Castillejos 2, brigada paracaidista y brigada de infantería acorazada Guadarrama 12. Aquí tenemos a la unidad de infantería de marina con sus vehículos característicos y distinto material, transmisiones, Zodiac, etc. Estas unidades que estamos viendo pertenecen al Tercio de Armada, que tiene su base en San Fernando, Cádiz. Aquí tenemos el principio de la compañía mixta motorizada de la Guardia Civil, formada por una sección de motocicletas de la agrupación de tráfico y también por una sección del Servicio de Protección a la Naturaleza. Posteriormente veremos una sección mixta de vehículos de la agrupación rural de seguridad y de tráfico y finalizará con una sección de la agrupación rural de seguridad y especialidades. Aquí tenemos a los vehículos de tráfico de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Que por cierto hay que resaltar que hoy es el día de la patrona de la Guardia Civil. Siempre le felicitamos al final de esta transmisión, no se nos olvida. Ese es el inicio de la agrupación mecanizada acorazada. Estos son los vehículos de infantería caballería Pizarro, con el que están siendo dotadas las unidades
Centauro, una de las novedades de este desfile, un vehículo de caballería de muy reciente adquisición y que es el que va a dotar al regimiento de caballería de la Fuerza de Acción Rápida. Como ya hemos visto, es un vehículo con unas características difíciles de encasillar entre un carro de combate y un vehículo de exploración de caballería, pero que ha dado un gran resultado y que después de una evaluación se precisó que este era el que convenía al regimiento de caballería. Estos son los pizarros. Estas unidades que estamos viendo en pantalla pertenecen a la Brigada de Infantería Mecanizada 10, Guzmán el Bueno de Cerro Muriano, y al Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Villaviciosa 14. Aquí tenemos los carros de combate Leopard. También pertenecen a la Brigada de Infantería Mecanizada 10 de Cerro Muriano, Córdoba. Vehículos de combate de zapadores, pertenecientes al Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12. Esta unidad presenta aquí dos unidades. Aquí vemos los carros de combate, seguidos por los vehículos de combate de zapadores y posteriormente por la unidad de puente de apoyo de vanguardia. Aquí vemos la característica pala delantera de los vehículos de zapadores. Llamamos la atención también a nuestros espectadores de algunos planos que han podido ver hace un momento, tomados absolutamente desde el suelo guión alcantarilla, en que han podido usar también planos totalmente originales, nuevos en este tipo de transmisiones, como este mismo que están viendo ustedes desde el interior precisamente de un Leopard, de los que estaba comentando el brigada Gutiérrez en este instante. En pantalla tenemos a la unidad de artillería de campaña, que está compuesto por una batería de 155 del grupo de artillería 12 del Goloso y por una batería de 203 del regimiento de artillería de campaña número 11 de Castrillo del Val, Burgos. Con esta unidad de artillería finaliza el desfile de las unidades motorizadas mecanizadas y a continuación tendremos a la agrupación a pie. Aquí vemos las piezas de ATP, piezas ultrapropulsadas que hemos mencionado anteriormente, de 155. Y a continuación las piezas de 203. Vemos el emblema del ejército en las unidades de artillería. Tiene una vista aérea de las Cibeles, el Palacio de Comunicaciones, por donde las fuerzas que van desfilando se van ya dirigiendo a sus lugares previamente designados, digamos como el final del desfile, que comienza a la altura aproximadamente de la calle Ortega y Gasset y muere en la plaza de Cibeles y el Paseo del Prado. En este plano podemos ver que al llegar a la plaza de Cibeles las
distintas unidades, unas van hacia un lado, otras se dirigen al contrario para iniciar la dislocación. Comienza ya el desfile terrestre, la primera agrupación a pie que lleva el mando al coronel director de la Academia General del Aire y la plana mayor de mando. Y el batallón de la Guardia Real. La escuadra de gastadores, banda de música y 3 compañías de la Guardia Real, a las que antes hemos visto rindiendo honores y protagonizando esta primera parte de los actos de la Fiesta Nacional de España. Y a continuación verán las banderas estandartes de todas las fuerzas de a pie, que las tienen ahí en el fondo del plano. Guardia Real, Escuela Naval Militar, Zona Marítima del Cantábrico, Academia General del Aire, Mando Aéreo de Centro, Academia General Militar, Brigada de Infantería Corazada número 12 y Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada. Son esas enseñas que tienen ahora en primer plano. Lleva el batallón de alumnos de la Armada. Otra toma de las mismas fuerzas que les habíamos subrayado desde un poquito más atrás o más adelante según se mire. Más atrás para las cámaras, más adelante para los lugares que ellos van ocupando a medida que desfilan. Debe ser la cabeza del desfile de a pie. Tiene un plano más general de las fuerzas de aquí. Este es el jefe de la primera agrupación a pie, coronel director de la Academia General, con su plana mayor. Y aquí podemos ver el batallón de la Guardia Real, formado por 2 compañías y una escuadrilla. Intercalado entre la primera y la segunda compañía van las enseñas que ya se han mencionado anteriormente. Plano de las banderas y estandartes, de la Guardia Real, de la Escuela Naval Militar, de la Zona Marítima del Cantábrico, de la Academia General del Aire, del Mando Aéreo del Centro, de la Academia General Militar, de la Brigada de Infantería Acorazada 12 y finalmente del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, de Valdemoro, aquí al lado de Madrid.
podemos comprobar a través de la imagen, las banderas, los porteadores, y sus escoltas, vemos que llevan el característico uniforme de cada una de las unidades. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver como el abanderado y su escolta llevan, en este caso ahí vemos el uniforme de la Academia General Militar, Guardia Civil, Ejército del Aire, etcétera, etcétera. Y a destacar también en el desfile de este año 2000 la presencia de la mujer. El número de mujeres en las Fuerzas Armadas profesionales se ha incrementado en más de un 35% en los últimos 6 meses. En la actualidad, en las Fuerzas Armadas profesionales ya hay 7.700 mujeres integradas en los 3 ejércitos de tierra, de mar y de aire. Ahí vemos ya por fin al batallón de alumnos de la Armada, mando de la Escuela Naval Militar, con escuadra de gastadores y banda de la Escuela Naval, 2 compañías de alumnos de la Escuela Naval Militar y una compañía de alumnos de la Escuela de los Oficiales de la Armada. Sabe que la Escuela Naval Militar tiene sede en Marín, Pontevedra, y la de suboficiales San Fernando, Cádiz. Se habrán fijado seguramente los señores espectadores que Su Alteza Real el Príncipe de Asturias viene con uniforme de la Marina. Y Su Majestad el Rey lleva el Ejército de Tierra. Precisamente ayer, en un concierto con motivo de esta festividad, la banda de Infantería Marina de Madrid, el Auditorio Nacional, ofreció un concierto con música de prácticamente todas las regiones españolas y además hubo otra confraternización europea con una banda militar de Hungría. Y ahora tenemos al escuadrón de alumnos del Ejército del Aire, con su mando de la Academia General del Aire, escuadra de gastadores y banda de la misma Academia General, escuadrilla de alumnos de la Academia General y de la Academia Básica del Aire. Del Aire, como la mayoría de ustedes sabrán, tiene su base en San Javier y la Academia Básica del Aire tiene su ubicación en León. Y ahora pasan ya por delante de la tribuna el batallón del Ejército de Tierra, compuesto por mando y plana mayor de mando de la Academia General Militar, escuadra de gastadores y banda, también de la Academia General Militar, 2 compañías de alumnos de la Academia General Militar y finalmente una compañía de alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales, Trempe, en la provincia de Lérida. Así es. La Academia General Militar en Zaragoza, también como todo el mundo sabe. Con uniforme de gala, uniforme de época realmente muy hermoso. Esa es la compañía de alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales.
Batallón de la Guardia Civil, mando y plana mayor de mando, escuadra de gastadores, que son esos que ven desfilar tan marciales, compañía de alumnos de la Academia Oficiales de la Guardia Civil, compañía de guardias jóvenes y la compañía de agrupación rural de seguridad de la Guardia Civil. Ahí ven un importante número de mujeres, concretamente esta fila que tiene ahora a la derecha de su imagen, toda ella compuesta de mujeres de la Guardia Civil. Unas mujeres que dentro de 16 o 17 años lo máximo llegarán ya al generalato. Será una fecha histórica en la historia de España y por supuesto en la historia del ejército. Los representantes de la Guardia Civil cierran la primera agrupación de a pie. Estos que ven en imagen ahora son miembros de la agrupación, de la compañía de la agrupación rural de seguridad de la Guardia Civil. Todos los años subrayamos el esfuerzo, el trabajo tan importante que realizan y que conocen muy bien muchos de nuestros compatriotas que están ahora siguiendo esta transmisión por Televisión Española. Les recordamos que a través del canal internacional y del canal 24 horas, además de TV1. Se inicia ya la segunda agrupación de a pie, mando y plana mayor de mando, un batallón de la Armada, que distinguen por sus uniformes inconfundibles, escuadra de gastadores de la zona marítima del Cantábrico, compañía de infantería de marina del Tercio de Armada y dos compañías de marinería de la misma zona marítima del Cantábrico. La compañía de infantería marina. Y ya el escuadrón de unidades aéreas está formado por su mando, una escuadrilla de la agrupación del Cuartel General del Aire, una escuadrilla del acuartelamiento aéreo de Getafe y otra de la base aérea de Torrejón, esas dos últimas en Madrid, igual que la primera. Ahora el batallón del Ejército de Tierra, una escuadra, aparte del mando y la plana mayor de mando, la escuadra de gastadores y banda del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey número 1, a la que también pertenecen las dos compañías que van a ver ustedes y que están viendo ustedes desfilar en este instante en las pantallas.
Regimiento de Infantería y Memorial del Rey número 1 fue la primera unidad que se constituyó como fuerza militar permanente, en contraposición a la costumbre de formar ejércitos de levas y licenciarlos terminada la guerra, lo que lo hace ser el más antiguo de la infantería española y del mundo. El carácter permanente data de 1248, con el rey Fernando III el Santo y la conquista de Sevilla. Ahora vemos ya el batallón mixto del Ejército de Tierra, que va a cerrar esta segunda agrupación de a pie antes de que desfile la tercera y última, cerrada también por las unidades a caballo. El batallón mixto del Ejército de Tierra está compuesto en este caso por mando y plana mayor de mando de la brigada de Infantería Aerotransportable, escuadra de gastadores y banda de la misma Brigada de Infantería Aerotransportable y 3 compañías, una de la Brigada de Infantería, otra de la Brigada Paracaidista y otra compañía de la Brigada de Cazadores de Montaña. Aquí tenemos a la compañía de la Brigada Paracaidista. Compañía de la Brigada Aerotransportable. Unidad que está repartida entre Asturias y Galicia. Originalmente solo en Galicia, lo recuerdo perfectamente, lo hemos dicho aquí varias veces, La Coruña, Lugo, en Pontevedra, y luego se extendió a Asturias. Está la compañía de esquiadores y escaladores de la Brigada de Cazadores de Montaña Aragón. Característico uniforme. Unidad con acuartelamiento en Viella, en Lérida. Continúa en pantalla la compañía de la Brigada Paracaidista. Este es el Regimiento de Infantería y Memorial del Rey número 1. Agrupación a pie, con el paso característico muy especial y muy querido de la Legión. Las unidades de la Legión que van a desfilar, ya saben que se llama Tabor, que es unidad equivalente a batallón. El grupo de regulares formarán parte de una agrupación, ese paso específico al que se refería nuestro compañero Pedro V. Los legionarios desfilan con su ritmo de 160 pasos por minuto, contando para ello con las bandas de guerra del Tercio Duque de Alba, segundo de la Legión, y de la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII, y la unidad de música de esta misma brigada. Al mando, el coronel jefe del segundo tercio, Juan Manuel Noel Fernández, al que acompañará su plana mayor de mando. Y participa en la cuarta bandera Cristo de Lepanto, de ese mismo tercio, al mando del teniente coronel don Francisco Cervera Dueñas,
Y la séptima bandera, Valenzuela, al mando del teniente coronel Ángel Álvarez Jiménez, perteneciente al tercio Don Juan de Austria, tercero de la Legión, ambas con mando, plana mayor de mando y 3 compañías de fusil. En total 645 efectivos, de los cuales 2 son mujeres. La cuarta bandera de la Legión de guarnición en Ceuta permanece a las fuerzas de defensa de área, y a la séptima bandera pertenece a la brigada de la Legión encuadrada en la Fuerza de Acción Rápida y tiene su guarnición en Viator, en Almería. Precisamente la séptima bandera fue la primera unidad del ejército español en ser enviada a Kosovo, permaneciendo en aquellas tierras desde junio del pasado año hasta enero de este año. Debemos recordar que la Legión, en fechas muy recientes, ha conmemorado su 80 aniversario. Sí, efectivamente. Fue fundada el 1 de octubre de 1921, concretamente esta cuarta bandera, y en su biografía consta que es la unidad de la Legión más condecorada. Está en posesión de 2 cruces laureadas de San Fernando, una de ellas concedida a la tercera compañía, 3 medallas militares y una cruz de guerra francesa con palmas de oro. Y la séptima tomó el nombre del heroico jefe del tercio caído en combate, en Tiziaza, el 5 de junio del 23, teniente coronel don Rafael de Valenzuela Urzáez, por eso se llama Valenzuela, y está fundada el 10 de junio de 1925. Tiene también 2 medallas militares. Que en estos momentos aproximadamente 250 componentes de la Legión están en Kosovo desplegados como fuerza de reacción rápida, fuerza de reserva del general Ortuño. Pasado ya las fuerzas de la Legión la tribuna de sus majestades los reyes, está el presidente del gobierno y el gobierno en pleno, y vamos a ver dentro de unos instantes el cierre de este desfile terrestre con las unidades a caballo, concretamente la sección hipomóvil de la Batería Real y el escuadrón de Sabes de la Guardia Civil. En imagen todavía está el tabor de regulares 54 y el segundo tercio de la Legión.
Estas imágenes son en el Paseo de Recoletos, ya muy cerca de la Plaza de Cibeles. Una vez rebasada la Plaza de Colón y la tribuna presidencial. Ahí tienen el tabor de regulares con sus uniformes vistosísimos. Mando y la plana mayor del grupo 54. Bandas de los grupos de regulares 54 y 52. Y 2 compañías, tanto del grupo de regulares 54 y una del grupo de regulares 52. Quizás sea hermoso comparar el contraste de la rapidez del paso de los tercios de la Legión con este más parsimonioso, más, si ustedes me apuran, con la filosofía oriental de esa fusión de las 2 bandas. Su vistosísimo uniforme. Las unidades de regulares se caracterizan por el tradicional color garbanzo de su uniforme con franja azul, así como por su capa de color blanco llamada alquicel, la prenda de cabeza con la parte superior de color rojo, y ahora mismo lo estamos viendo, la cadencia de su desfile, que es de 90 pasos por minuto. Ya saben que estos regimientos se crearon sobre la base de las jarcas organizadas al servicio de España. Se crearon las fuerzas regulares indígenas de Melilla, que así se llamaron, en el año 1911 concretamente, en junio de 1911. Ahí comienza la historia de las fuerzas regulares. El primer jefe de la unidad fue el teniente coronel de caballería don Dámaso Berenguer y Fuste. El Regimiento de Infantería Ligera Regulares de Melilla 52, que así se llama desde junio del 96, es la unidad más condecorada del Ejército Español. Se ubica en la ciudad de Melilla y además de las misiones propias de la guarnición tiene asignada la custodia de las islas y peñones de soberanía española en el norte de África, las Islas Chafarinas, Islas de Alhucemas y el Peñón de Vélez de La Gomera. Se nutre exclusivamente de personal profesional y está encuadrado en las fuerzas de defensa de área del territorio de la zona militar de Melilla. Esa misma misión la ejerce el regimiento número 54, pero esta vez en Ceuta.
ya tenemos a la batería hipomóvil de la Guardia Real, que junto con el escuadrón de sables de la Guardia Civil finalizará el desfile. Ahí tienen imagen ya el escuadrón de sables de la Guardia Civil, que es también muy característico y que suele arrancar grandes aplausos de los espectadores que asisten aquí en directo en el Paseo de la Castellana de Madrid, en la Plaza de Colón, a estos actos del Día de la Fiesta Nacional. Ya en otros años les hemos contado el exquisito mimo que tienen estos caballos que desfilan aquí todos los años, la pureza de su raza y los cuidados, como decimos, que tanto la Guardia Real como la Guardia Civil les dan. Y ya el escuadrón de caballería. Aquí tenemos la sección hipomóvil de la Guardia Real. Está dotada con cañones 75-28 Schneider, que datan del año 1906, y como ustedes pueden comprobar están tiradas por caballos bretones. Esto es la Guardia Civil, aquí tenemos el escuadrón. Que cierra el desfile terrestre. El escuadrón de caballería de la Guardia Civil es tan antiguo como la propia Guardia Civil. Sin embargo, la existencia de unidades a caballo como tal no se crea hasta 1958. Ya saben que las misiones de esta unidad, se lo hemos contado también a lo largo del año, abarcan tanto las generales de la Agrupación Rural de Seguridad, en la que está encuadrado, seguridad ciudadana, vigilancia y custodia de edificios e instalaciones, protección de altas personalidades, colaboración en el caso de graves catástrofes y su presencia en actos como este, digamos, cuando están vestidos con estos uniformes de gala y en este brillantísimo cierre del desfile terrestre del Día de la Fiesta Nacional. De la Guardia Civil. Dan ganas de exclamar qué planos tan bonitos. Y como nos da ganas de exclamarlo, pues lo exclamamos. Ya lo he dicho antes alguna vez que no es por presumir, pero realmente este año ha sido excepcional en cuanto a novedades de imágenes en la realización. Ya les dijimos el año pasado, y perdónennos la broma, que como estaba lloviendo, prometíamos que este año no iba a ser así.
y parece que lo hemos conseguido, y por eso hemos podido también enseñarles todo lo que teníamos para ustedes, para el pueblo español y para las Fuerzas Armadas en cuanto a realización y a esfuerzo de Televisión Española. Bien, terminado el desfile terrestre, ahora ven ustedes a una brigada del Ejército del Aire que se va a estacionar en la plaza para el arriado de bandera que va a cerrar estos actos. Esa bandera, esa enseña nacional que era izada al comienzo de los mismos, va a ser arriada . Toda representación. Del día de la fiesta nacional.
con la banda de música del Banda del Centro y una escuadrilla también de dicho bando. Giran por la calle Jorge Juan, hacia arriba, justo bordeando la plaza de Colón. Y bordeando la Biblioteca Nacional. Ya ven ustedes exactamente por dónde van.